Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos de matemáticas básicas hechos con base en las notas de dicha escuela. Puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. Ejemplo 3. Si triángulo ABC es un triángulo rectángulo en A y BD es bisectriz del ángulo ABC y el ángulo ACB es congruente con ángulo DBC, pruebe que CB es dos veces AB. Observemos que el triángulo DBC, el que tiene estos dos lados rojos, es un triángulo isósceles, ya que estos dos ángulos por hipótesis son congruentes. Llamemos ángulo alfa al ángulo ACB. Construyamos una perpendicular al segmento BC que pase por el punto D. Llamemos C al punto de intersección de la perpendicular con el segmento BC, como se muestra en la figura. Recordemos que como este triángulo con lados rojos es isósceles, la altura es a la vez bisectriz y es mediana. En otras palabras, se concluye que este segmento amarillito CE es congruente con el BE. Y además habíamos visto que si un triángulo isósceles se traza la altura, este triángulo rojo superior y este triángulo azul inferior son congruentes. Como triángulo DBC es triángulo isósceles, el segmento DE es la bisectriz de su ángulo vértice. Y entonces estos dos triángulos rojo y azul, CDE y BDE, son congruentes como dijimos ahora y además son rectángulos. Por construcción DE fue perpendicular. Luego CE es congruente con BE. Como el triángulo DBE, este azulito, y el triángulo DBA, este verdecito de abajo, son triángulos rectángulos, tienen ángulo recto acá por construcción y aquí uno por hipótesis, tienen dos ángulos congruentes y el lado común a ambos, luego por el criterio a la A también son congruentes y entonces B congruente con AB. Es decir, tenemos el triángulo azulito y el triángulo verdecito. Estos triángulos son rectángulos porque D por construcción es perpendicular y A es rectángulo por hipótesis. Entonces tenemos ya dos ángulos congruentes. Alfa es alfa por hipótesis, ya que esto es bisectriz. Como estos dos triángulos tienen dos ángulos congruentes, tienen que tener los tres, ya que el que falta, este puntico negro, tiene por suplemento recto y alfa. Y aquí abajo el negro tiene por suplemento también recto y alfa. Luego los dos ángulos negritos son congruentes por tener el mismo suplemento. Entonces, este triángulo azul y este triángulo verde tienen en común este lado rojo, pero además los ángulos de sus extremos son congruentes. Como el triángulo azul y el triángulo B son congruentes, segmento B es congruente con segmento AB. Segmento B es congruente con segmento AB. Entonces ve lo que tenemos. AB congruente con BE, pero sabíamos que BE es congruente con CE, ya que DE era una perpendicular y la perpendicular es a la vez bisectriz y mediana, es decir, E es punto medio de acá. En resumen tenemos AB congruente con BE, que es congruente con CE, es decir, estos tres son congruentes. Por lo tanto, BC, que es BE más CE, es congruente con, cambiando BE por AB y sustituyendo CE por AB, tenemos que BC es dos veces AB, como queríamos probar. Observen que la solución al ejercicio no es trivial. 2. Semejanza de triángulo. Veamos primero el concepto de proporción, el cual nos ayudará a definir la semejanza de triángulos. Razón. Es el resultado de comparar dos cantidades. La razón geométrica es el resultado de comparar dos cantidades por su cociente y se puede escribir como una fracción
o separando las cantidades por dos puntos. Ejemplo, la razón geométrica de 7 a 3 se puede escribir como 7 sobre 3 o 7 2.3, 7 a 3. La razón de 8 a 4 es 2, ya que 8 sobre 4 es igual a 2. Se llama proporción al resultado de igualar dos razones. Ejemplo, 7 es a 3 como 14 a 6 es una proporción. Ahora, esta proporción es verdadera si y solo si producto de extremos igual a producto de medios. 7 por 6, 42 es 3 por 14, 42. Eso hace que la proporción sea verdadera. Ahora sí, veamos qué significa que dos triángulos son semejantes. Los triángulos ABC y DEF son semejantes y escribimos triángulo ABC semejante a triángulo DEFC. Ángulo A congruente con ángulo D, AD. Ángulo B congruente con ángulo E. Ángulo B congruente con ángulo E. Ángulo C congruente con ángulo F. Ángulo C congruente con ángulo F y además BC es a EF como CA es a FD como AB es a D. Gráficamente, BC es a EF como CA es a FD como AB es a D. Es decir, dos triángulos son semejantes si sus ángulos interiores son congruentes y los lados correspondientes son proporcionales. Aquí tenemos la proporcionalidad. Llamamos lados correspondientes en dos triángulos semejantes a aquellos que se oponen a ángulos congruentes. Por ejemplo, el lado FE es correspondiente al lado CB, ya que se oponen a ángulos en D y en A que son congruentes. Dos triángulos semejantes tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Es decir, este triángulo es como una copia reducida o ampliada de este. Eventualmente las fotocopias podrían ser idénticas y los triángulos también serían semejantes. Teorema de Tales. Toda recta paralela a un lado de un triángulo y que interseca los otros dos lados determina un segundo triángulo semejante al primero. En la figura, si en el triángulo ABC trazamos de paralela a AB, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo DEC. Aquí tenemos la paralela y el triángulo mayor es entonces semejante a este triángulo de arriba superior. 2.1. Criterios de semejanza. Dos triángulos son semejantes si, primero, dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos del otro. Se conoce como criterio AA, ángulo, ángulo. En las dos figuras superiores tenemos dos triángulos semejantes. En el dibujo, el ángulo A es congruente con el ángulo D y el ángulo B es congruente con el ángulo E. Entonces los dos triángulos tienen dos ángulos congruentes. Es claro que también entonces el tercer ángulo C es congruente con el ángulo F, ya que C y F tienen el mismo suplemento. Recuerde que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces el suplemento del ángulo C, que es lo que le falta para hacer 180, es ángulo rojo más negro. Y lo mismo, el suplemento de F es ángulo rojo más negro. 2. Segundo caso de semejanza de triángulos. Los tres lados de un triángulo son proporcionales a los tres lados correspondientes del otro triángulo. Se conoce como criterio LLL, lado, lado, lado. En el dibujo, AB es ADE, como AC ADF, como BC AF. O sea, AB es ADE, como AC ADF, como BC AEF. Cumpliendo estas proporciones, entonces los triángulos son semejantes y por consiguiente los ángulos interiores correspondientes deben ser congruentes. También dos triángulos son semejantes si, tercero,
Un ángulo de un triángulo es congruente con un ángulo del otro triángulo y los lados correspondientes que incluyen este ángulo son proporcionales. Se conoce como criterio LAL, lado, ángulo, lado. En el dibujo, ángulo A es congruente con ángulo D y AB es ADE como AC ADF. AB es AB, como AC es ADF. Observe que el ángulo es el que está incluido por los lados que son proporcionales. Ejemplo 4. Se tiene un tanque en forma de cono recto invertido de 3 metros de altura y 2 metros de diámetro en la parte superior. Ver figura. Si el tanque está parcialmente lleno de agua con 8 metros desde el vértice hasta la superficie, calcule el radio de la superficie del agua.